Washington Pesantes ha provocado friccionamientos al interior de la bancada. Para hablar más del tema ya tenemos en el contacto con City Noticias al ingeniero Fernando González, él es asambleísta de País. Ingeniero González, bienvenido a esta emisión de City Noticias. Muy buenos días, un saludo a Guayaquil y al Ecuador entero. Ingeniero González, la semana pasada su coideario Rolando Panchana pidió que usted fuera removido del bloque, según dijo Rolando Panchana, puesto que usted había hecho críticas al proceso de fiscalización. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con el asambleísta y que valió o que motivó que él solicitara su separación de la bancada? Mire, nosotros hemos apostado por crear un movimiento incluyente, por crear un país totalmente democrático, en donde haya la oportunidad de disentir, en donde haya la oportunidad de criticar. Si es que no tenemos esa oportunidad, la democracia misma estaría devaluada, ¿no es cierto? Entonces yo lo que he hecho dentro de mi bloque es ser crítico con las cosas que creo que están mal, actuar con dignidad, hacer las cosas de acuerdo a lo que yo creo que el país requiere. Posiblemente en algunas cosas pueda estar equivocado, pero a estas alturas y después de tan largo proceso no vamos a aceptar que, habiendo luchado contra capataces en este país, habiendo luchado contra personas que se creían dueñas del país, vengan otras personas que nuevamente quieran hacer un uso de esa forma de del poder político. Rolando Panchana ha pedido mi separación del movimiento, pero creo que lo ha hecho de manera totalmente inadecuada. Primero, no ha presentado unas pruebas para decir, por esto deseo que le saquen a Fernando González, porque él ha incumplido, porque él ha actuado irregularmente, porque él tiene contratos con el Estado o porque él tiene puestos o cargos públicos. Entonces, yo lo que le digo a Rolando Panchana y le digo al país es que evidentemente me siento muy orgulloso de pertenecer al Movimiento País, pero que antes del Movimiento País evidentemente está la provincia de Tungurahua, a la cual represento, y está el Ecuador entero. Entonces, ¿y qué pudo molestar al asambleísta Panchana de su accionar, ingeniero? Ninguna cosa, porque lo único que puede decir Panchana es que ha actuado con dignidad. ¿Pero por qué reacciona de esa manera? Yo creo que debe haber intereses ocultos en Panchana, ¿no? Yo he dicho en mi carta muy claramente, porque yo creo que así debemos afrontar las personas ya cuando entramos en un proceso de discusión. He dicho todas las cosas que creo de Panchana, porque no puedo permitir y no podemos dejar pasar una acción como esta, porque simplemente acabaríamos la deliberación en el Movimiento País, acabaríamos la capacidad de crítica y como dijo Paco Moncayo, evidentemente si esto sucede entre el movimiento, si esto sucede dentro de la asamblea, ya no tiene razón de ser. Si la asamblea no puede criticar y no puede ejercer su capacidad fiscalizadora, es una entidad que estaría de más en este momento en el país. Cuando indica usted que tal vez el asambleísta Rolando Panchana tendría intereses, ¿se refiere a intereses para no dar paso al proceso de fiscalización a Washington Pesantes? Mire, hay muchos intereses. Cuando yo fiscalicé a David Ortiz y presenté las pruebas contundentes, porque vea usted que hasta este momento, dentro del robo de los 6 millones de la carretera Ambato-Río Blanco, no hay una sanción administrativa, no hay un pedido de juicio civil, peor un juicio penal a ninguno de las personas que debían controlar este proceso, peor a la compañía constructora que se robó los 6 millones y inconcebiblemente tampoco la aseguradora Centro Seguros ha pagado la garantía por buen uso del anticipo. Pero ¿cómo es que ese caso se asemeja al del juicio político al fiscal Pesantes? Porque es igualito. Mire, en la comisión empataron 2 votos a 2 votos y hubo 3 abstenciones, y yo había indicado de que mientras no se reforme la ley orgánica de la función legislativa, no va a haber la posibilidad de realizar un juicio político serio en este país. Entonces, yo había propuesto una reforma a la ley orgánica de la función legislativa para que la Asamblea recupere la capacidad de fiscalizar. Yo creo que fiscalizar y hacer las cosas de manera adecuada le hace bien a la Revolución Ciudadana. Es decir, asambleísta, primero tiene que ser ética, primero tiene que ser honesta, primero tiene que ser digna para que las cosas caminen por el camino
inadecuado. Asambleísta, es decir, usted ya había advertido de ese vacío legal que ahora algunos asambleístas llaman este limbo jurídico y por el cual no se podría dar paso al juicio del fiscal. Por supuesto, por supuesto. Habíamos advertido de lo que iba a suceder y por eso habíamos indicado que era necesaria y urgente una propuesta, una revisión para que las cosas se enderecen y haya la posibilidad de fiscalizar. Imagínese, ¿aló? Sí, le estoy escuchando. Imagínese usted de que para sancionar a un fiscal, políticamente me refiero, se necesitan 63 votos. Para sancionar a un ministro se necesita 83 votos. ¿Será que el ministro es mucho más importante que el contralor, que el fiscal, que el superintendente de bancos, etcétera, etcétera? Esto no es concebible. Esta ley no es buena para el país y yo creo que la fiscalización debe darse de manera ágil, de manera oportuna. Esto le va a hacer bien al gobierno, le va a hacer bien al movimiento país. ¿Cree usted que se lleguen a reunir los 63 votos para que siga adelante el llamado a juicio al fiscal? Bueno, yo creo que se lo haga por el bien del país, se lo haga por el bien de la Asamblea. El llevar el juicio político al Pleno no significa ya juzgar al fiscal, pues, ¿no es cierto? Ahí se deben presentar pruebas de cargo, de descargo, y ahí los asambleístas en Pleno, todos los 124, podrán votar por la absolución o por la culpabilidad del fiscal. Ahora, pero es necesario que no sean 11 asambleístas los que lleven un proceso adelante, sino de no los conseguir 124. estos números, ingeniero González, ¿qué significaría? Bueno, que la democracia está devaluada en el país, que no hay la responsabilidad adecuada en la Asamblea para llevar adelante las funciones de legislación y fiscalización que nos son constitucionalmente dadas, y en ese término, y en ese caso, yo creo que no habría razón de ser la Asamblea en este momento. ¿Y cómo quedarían las relaciones entre ustedes? Bueno, las relaciones internas son las que deben ser objeto de un adecuado y pertinente consenso. Hay muchas acciones que están sucediendo dentro del país que deben ser canalizadas a través del diálogo, que deben ser aceptadas a través de la crítica, que debe permitirse la capacidad de disentir, que debe permitirse la capacidad de construir un movimiento que sea modelo del nuevo país. De lo contrario, si ¿qué en el nuevo pasaría país con que ustedes? pretendemos no hay la oportunidad de ser críticos, Si y no si se dan, somos si no se dan, pecados o somos ingeniero sancionados por ser González, críticos, y si no se no dan estamos esos en nada. ajustes, ¿qué pasaría con el grupo que usted integra y que ha estado a favor del juicio? Bueno, yo creo que habrá dificultades grandes dentro de país, y sería una pena, sería lamentable, porque evidentemente ante las cartas de renuncia de los coordinadores en las que dicen cosas muy importantes, creo yo, hay que tomarlas en cuenta y hay que ver que todos esos adjetivos usados, que todas estas críticas mencionadas puedan ser trabajadas al interior y pueda darse un ámbito de democracia que luego se refleje en la democracia también en el país. Muchas gracias al ingeniero Fernando González, asambleísta de País. 7:14, hacemos aquí una pausa.